nombre es Manuel Beltrán Toledo. Y yo soy Melissa Zamorano. Somos alumnos de la Escuela Preparatoria Alberta Rojas Andrade. El día de hoy nos encontramos con la doctora Perla Alonso para entrevistarla y conocer un poco más acerca de los macroinvertebrados y su relación con los ríos urbanos. Trabajo en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y estoy encargada del laboratorio de bioindicadores, en donde hacemos el estudio y el análisis de todos los comportamientos tanto bióticos como abióticos de los ecosistemas de ríos. ¿Comencemos con las preguntas? Sí, adelante. Si un río es cristalino, ¿significa que está limpio? Sí, normalmente los cuerpos de agua que tienen una transparencia importante, generalmente se les considera ríos que están en muy buenas condiciones. Desafortunadamente también ahorita hay ciertos contaminantes que no enturbian el agua, pero que llegan a ser muy importantes, como algunos contaminantes químicos, como pueden ser derivados de hormonas, como pueden ser derivados de algunas medicinas. Desafortunadamente eso no nos marca color, no los podemos ver tan fácilmente, pero sí, todo lo que tiene que ver precisamente con el color del agua es uno de los parámetros que se miden para conocer la condición de salud del río. ¿Qué son los macroinvertebrados y qué función tienen? Mira, para hablarte de macroinvertebrados, justamente lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos quién vive en los ríos, quién vive en los lagos, por qué los ríos y los lagos son ecosistemas importantes para conservar. Primero tendríamos que decir que dentro de los ecosistemas acuáticos hay biodiversidad muy grande. Entre esa biodiversidad, porque la mayoría de la gente conoce que los peces, conoce que pues a lo mejor pues algunos ranas, pero dentro de los ecosistemas acuáticos tenemos unos organismos cuyo tamaño llega a ser desde 0.5 milímetros, algunos más grandes, algunos más pequeños, pero ya los podemos ver a simple vista, que son los llamados justamente macroinvertebrados, que son como cuáles, como algunos crustáceos, como algunas larvas de insectos, nemátodos, anélidos, bivalvos y algunos caracoles. Todos estos organismos representan una diversidad funcional, es decir, tienen una importancia muy grande dentro de los ecosistemas acuáticos, porque gracias a ellos podemos tener ríos más limpios que lo que desafortunadamente tenemos en la mayoría de los ríos urbanos. Estos organismos llegan a tener una disminución muy importante cuando tenemos procesos de contaminación. A mí me gustaría ahorita, por ejemplo, que viéramos el río en donde estamos y lo estamos viendo turbio, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que porque está turbio está contaminado. Ahorita lo tenemos turbio por un proceso natural en donde tenemos arrastres de sedimento, pero también lo hemos visto cuando ya ha pasado la lluvia, cuando bajan precisamente las grandes corrientes y vemos que el río sigue turbio, y entonces es cuando nos damos cuenta de que estamos en un proceso de contaminación, ¿de acuerdo? Sí. ¿Qué pasaría si no hubiera macroinvertebrados en los ríos? Estos organismos lo que hacen es permiten que toda la materia orgánica que llega a los ríos de manera natural, como pueden ser las hojas, como pueden ser el arrastre de sedimento, lo incluyen en su alimentación. Y al incluirla en su alimentación, empiezan justamente a permitir que fluya la energía y el alimento dentro de los ecosistemas. ¿Para qué? Para que una entramada red trófica pueda vivir. ¿Vieron que hace ratito vimos aves acuáticas? Ellos se alimentan de los macroinvertebrados, pero también se alimentan de los peces. Y esos peces se alimentan de macroinvertebrados. Y dentro de los macroinvertebrados tenemos quienes solamente se alimentan de materia orgánica. Entonces tenemos una red trófica muy importante, y lo que da una gran biodiversidad. Los ríos, a diferencia de lo que se cree, son sistemas vivos muy complejos, pero por ser tan complejos también son altamente frágiles. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros estamos viendo en este río que tenemos una velocidad de corriente, que tenemos vegetación, y si nosotros alteramos esta vegetación y alteramos las condiciones del río, también vamos a alterar el hábitat de los macroinvertebrados, que son los que le dan función original al ecosistema. Al perder los macroinvertebrados, lo que vamos a perder son aquellos organismos que permiten que el río esté vivo y que haya una red trófica compleja. De lo más simple al más complejo. Sí, efectivamente son como la base sobre la cual se van a alimentar muchos otros organismos, es decir, son los que sostienen una compleja red trófica. Y me gusta hablar de red más que de cadena, porque la cadena así como
Como que nos quedamos con la idea de que el conejito que se comió el pastito y que el conejito... No, es algo mucho más complejo. Son muchos organismos funcionando al mismo tiempo, de diferentes maneras, todos estructurando una red de soporte para todo lo demás que vemos. Okay. ¿Algún macroinvertebrado puede ser considerado un parásito y provocar alguna afectación en la salud de las personas que habitan en los márgenes del río? Fíjate que los macroinvertebrados no transmiten ningún tipo de enfermedad, sobre todo porque no los consumimos. Porque sí, como cualquier ser vivo, llegan a ser hospederos de algunos parásitos. Pero nosotros no consumimos a los macroinvertebrados. Bueno, en algunos lugares en Morelos debo decir que sí se comen a unos que llamamos megalópteros. Pero si los cuecen bien, inclusive aquí en Morelos se acostumbra a hacer tamales de megalópteros en la parte sur de Morelos. Pero si tienes una buena cocción, o como ellos lo hacen muy bien, podríamos pensar que no hay tanto problema. Pero si tú consideras que puedan afectarnos de manera directa, transmitirnos algo, jamás. Es muy importante nada más decir, eso sí, que dentro del agua se reproducen dípteros o lo que son los mosquitos, ¿no? Sobre todo en aguas estancadas. Pero tú has de saber también que si nosotros tenemos una red trófica sana, es decir, tenemos la diversidad de depredadores necesarios, de organismos que se alimenten unos de otros, entonces ellos van a consumir, por ejemplo, las larvas de mosco. Algunas larvas de mosco, sobre todo el mosco adulto, llegan obviamente a transmitir enfermedades como el dengue. Pero si tú tienes un río sano que está corriendo, nunca vas a tener o muy poca cantidad de organismos que puedan convertirse después en vectores de alguna enfermedad. Okay. ¿Nos podría hablar de 2 especies de macroinvertebrados que considere más importantes o interesantes de aquí del río de Yautepec y por qué las considera así? Pero si podemos decir que alguno pudiera ser muy representativo, tenemos el cangrejito, justamente el cangrejito barranqueño, que es una de las especies más representativas de Morelos, ¿no? Que además efectivamente se ha visto muy alterado por la pérdida del hábitat y por la contaminación. Hay otras especies que me gustan mucho, por ejemplo, que son en general especies, son varias, ya estamos hablando del orden de los odonatos o las llamadas libélulas. Ustedes saben que las libélulas, las larvas de las libélulas viven en el agua. Ustedes han visto que las libélulas hacen este movimiento, ponen su abdomen en el agua, lo que están haciendo es ovopositando. Y las larvas se desarrollan por completo ahí y después emergen, y son estos organismos maravillosos de colores que siguen siendo depredadores y muy buenos controladores de moscos, ¿no? Que andan en el ambiente o otros insectos. Entonces, si yo conservo un río sano, lo que voy a hacer es conservar la salud también de todos los habitantes que tenemos alrededor de los ríos, porque las poblaciones de organismos posiblemente transmisores de enfermedades van a ser controladas por las libélulas. Las libélulas también son unos organismos que primero se pierden cuando tenemos procesos de alteración o procesos de contaminación importantes. Muy bien. En el transcurso de los años, ¿ha notado alguna evolución en la tolerancia o resistencia de las especies a condiciones ambientales que antes no soportaban? Sí, yo creo que el único que no ha evolucionado, pero sí se ha adaptado precisamente a estas condiciones es el ser humano. Nos hemos acostumbrado a que los ríos contaminados, los ríos entubados, los ríos que se han utilizado como drenaje abierto es lo normal. Lo hemos normalizado y eso no está bien. Eso es justamente lo que no debemos permitir. Regresando a tu pregunta, si podemos decir que las especies de manera natural ya están adaptadas a los procesos de contaminación, no. A los procesos de contaminación rebasan en mucho las necesidades y los requerimientos fisiológicos de los organismos y lo que hacemos es que desaparecen las especies. Si ya no hubiera absolutamente ningún alimento en este río, por ejemplo, no habría garzas, no habría martín pescador. Han visto también martín pescador, unas aves preciosas. Y también hemos visto que bajan organismos como los zorrillos, por ejemplo, los cacomixles, a beber agua. Entonces es muy importante pensar que los ríos no son para uso del humano. Los ríos forman parte de nuestro proceso de desarrollo. Gracias a ello se establecen las poblaciones humanas de manera natural, pero lo que hemos hecho es un abuso y una pérdida de conciencia de la importancia de nuestra agua sobre la superficie de la tierra. Bueno, ¿algo más que quiera agregar? Lo que yo quiero decir es que justamente me gusta hablar de los macroinvertebrados como uno de los organismos, digamos, que muy poca gente los ve. Nadie piensa que puede haber macroinvertebrados, nadie piensa que puede haber una diversidad tan linda dentro del agua y tan importante.
vuelvo a decir lo mismo, si no hubiera macroinvertebrados, nuestros ríos se convertirían en aguas llenas de bacterias que no podríamos, ni nosotros ni otras especies, hacer uso de ellas. Pero gracias a los macroinvertebrados tenemos la posibilidad de mantener nuestros ríos limpios siempre y cuando no sobrepasemos los procesos tan graves de contaminación que hasta ahorita, gracias a nuestras lluvias, gracias al escurrimiento, se han podido todavía mantener. Hay ríos que ya no tienen vida, que ya no tienen ni macroinvertebrados siquiera, y que se han convertido justamente en eso, en procesos de contaminación grave, que debemos luchar para que esto no suceda. El agua es un don, es un regalo que nos ha dado la naturaleza. No sobrevivimos sin agua, ni tú, ni ustedes, ni las especies que están ahí. ¿Qué estamos haciendo cuando no estamos conscientes del regalo que es un río en nuestra ciudad? Nada. Bueno, esas serían todas las preguntas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Agua Simple, seguirnos en nuestro canal de YouTube. Y también no se olviden de visitar la página, que es www.aguasimple.org.mx. No se olviden de seguirnos. Adiós. Adiós.